Hola, ¿qué tal amigos? Soy Gabriel y estoy grabando este vídeo a modo de pequeño aperitivo, de episodio piloto, como queráis llamarlo, del que será mi futuro canal YouTube, en el que hablaremos un poco pues de todo, es decir, y sobre todo con absoluta, con total libertad, que es lo que hoy por hoy en estos días pues cada vez abunda menos y cada vez se va restringiendo más. Os quiero explicar detalladamente, bueno, tampoco no detalladamente, sino brevemente, mejor dicho, una experiencia que tuve hace poco con uno de los oligarcas eh, más reseñados de este régimen 78, que no es otro que José Bono Martínez, Pepe Bono para los amigos, el que fue, entre otros muchos cargos, pues presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha durante más de 20 años, que fue también ministro de Defensa y que representa, es un poco una de esas, la quinta esencia de lo que es este régimen partidocrático, este estado monárquico de partidos que nos está depredando, que nos está empobreciendo y sobre todo que nos está liquidando moral e intelectualmente. Bueno, el caso es que desayunaba yo un día por la mañana, exactamente el 4 de febrero, y viendo uno de los digitales de Guadalajara, en concreto la crónica de Guadalajara, pues observé que ponía que al día siguiente venía a presentar su último libro el señor José Bueno, Pepe para los amigos. Desde ese momento, bueno, yo últimamente ya no acudo a los saraos donde se dan cita los partidócratas y sus fans, sus fanáticos, sus hinchadas, ¿no? Porque realmente ahí abunda muy poco el espíritu crítico, abunda muy poco la inteligencia y sobra sobre todo la pasión desaforada, la pasión incontrolada. Bueno, el caso es que dije, bien, por esta vez voy a acudir porque, bueno, pues para ver cuántas verdades dice, por lo menos alguna media verdad, ¿no? Entre todo ese rollo políticamente correcto que nos tiene, toda esa propaganda que vomitan en los medios del régimen día sí, día también y que nos entontece y que nos estupidiza un poco. Bueno, el caso es que hice acopio de fuerzas y el día siguiente, que no sé qué día de la semana era, pero era sobre las 7 de la tarde ya, 7 y media de la tarde, y era en el horario universitario que tiene la Universidad de Alcalá y la Universidad de Castilla-La Mancha aquí en la ciudad de Guadalajara. Bueno, pues el caso es que lo organizaba la Fundación Siglo Futuro, que para los que no seáis de aquí de Guadalajara, pues es una especie de, según ellos dicen, es una especie de foro abierto de debate, donde se dan una serie de conferencias, donde se hacen actos de lo que ellos llaman cultura. Bien, y en otro momento os hablaré del anterior Club Siglo Futuro, actual Fundación Siglo Futuro, y de un poco lo que hay detrás. Bueno, el acto también estaba patrocinado por la Universidad de Alcalá y allí pues iban a dar cita también otros medios de la provincia como Nueva Alcarria, más los digitales, etcétera. Es decir, toda esa colusión que forma este régimen entre la política, entre los medios y su propaganda, los voceros de la política y también las ciertas entidades financieras forman verdad este núcleo, este candado que decía otro, y que bueno, pues detenta el poder y genera la opinión, ¿no? La opinión pública, la opinión publicada, ¿verdad? Que luego se traga toda la gente sin espíritu crítico, también debido a un defectuoso sistema educativo que está destrozando los cerebros literalmente. Bien, el caso, voy al grano, el caso es que me presenté allí por la tarde. Al principio, al entrar al edificio, no parece que hubiera mucha gente. Subí a la primera planta, que es donde está el salón de actos, y había allí, estaba todavía cerrado. Era un poco extraño, ¿no? Porque quedaban 10 15 minutos. Fui un poco antes para poder coger un buen sitio. Y en fin, pues había allí 4 personas. Vi al presidente de la Fundación Siglo Futuro, algunos de los socios, directiva, no sé cómo funcionarán internamente ellos. Bueno, pero el caso es que había muy poquita gente y la poca que había era, pues era de no provecta edad, pero bueno, pues
gente de 60 años para arriba. Os tengo que decir que en este tipo de actos, en concreto de este foro, acuden generalmente muy poca gente. Suele ser gente que peina canas, bueno, como yo ya también por otra parte, pero bueno, dijéramos gente de una edad mediana, madura hacia arriba. El caso es que, bueno, pues abrieron las puertas y fuimos, los que estábamos allí, fuimos a entrar. Y bueno, lo primero que me encuentro, claro, es que las cinco primeras filas, en un, huele, además tiene un tufo un poco clasista, ¿no? Estaban reservadas, ¿no? Ponía para los cargos políticos, para los cargos de la administración, luego había otro para los socios del club y tal. El caso es que prácticamente la etiqueta que reservaba los sitios, pues llegaba hasta la mitad del anfiteatro. Madre mía, y yo dije, esto va a ser multitudinario, aquí no vamos a caber prácticamente. Bueno, el caso es que ya me acomodé, fueron pasando los minutos y bueno, como no, la puntualidad británica en nuestro país, por eso se dice británica y no se dice hispánica. Bueno, no es una de nuestras virtudes, tenemos otras muchas, ¿eh? Tampoco voy a cargar contra el caso de que hubiera una cierta tardanza. Bueno, el caso es que ya se empezó a sentar la gente y como dije, empezaron, parece que se hizo allí como un silencio, como si fuera a entrar poco menos que el Mesías. O sea, decir que en Castilla-La Mancha este señor, a base de propaganda y de la perpetuación en el poder, pues es un personaje mmm, cuasi folclórico, ¿no? Es un personaje, dijéramos, de la cultura pop. Bueno, el caso es que fueron entrando, se fue acomodando el personal y de repente empecé a ver cómo desfilaba por allí todo el pesebre alcarreño del PSOE. ¿Qué es el pesebre? El pesebre alcarreño del PSOE. Pues realmente es toda esta serie de cargos que están dentro de la administración pública, dentro de las instituciones, luego también cargos que ocupan pues ciertas asociaciones regadas con dinero público, asociaciones afines a los partidos políticos, en este caso del Partido Socialista Obrero Español. Bueno, pues ahí empezaban a entrar allí y no paraba. Era, ¿verdad? Era una afluencia. Se había roto la presa de cargos públicos. Bueno, esto quiero deciros que refleja un poco, por desgracia, lo que es la España actual, ¿no? Es decir, 4, 5, 6 filas repletas de cargos públicos y, vamos, prácticamente había menos públicos, es decir, la sociedad productora era menos numerosa en el acto que la sociedad apesebrada, la sociedad que vive del presupuesto, que lleva 40 años más otros 40 de anterior dictadura, ahora de oligarquía de partidos, enganchados a la teta del Estado y que, bueno, hasta cuándo, pues no sabemos, pero creo que la vaca ya está bastante famélica. El caso es que fueron tomando asiento, ahí estaban las viejas glorias del Partido Socialista Obrero Español. Algún día hablaré de cómo el Partido Socialista de la Transición se nutrió de cuadros de gente que había cambiado la chaqueta, que eran antiguos falangistas. Pero bueno, eso lo dejaré para otro vídeo, para cuando ya esté en activo mi canal de YouTube. Bueno, allí estaban antiguos presidentes del Parlamento de Castilla-La Mancha, lo que llaman Parlamento. Bueno, que es otra cosa, realmente aquí no hay Parlamento, son cajas de resonancia de las empresas y de los intereses económicos. Estaban allí algunos alcaldes, exalcaldes, el alcalde de Guadalajara, cargos actuales, como ya digo, el alcalde de Guadalajara, algunos concejales. En fin, estaba un poco lo que luego el Nueva Alcarria tituló, ojo, Nueva Alcarria, el diario católico conservador, pero que bueno, ahora como gobierna el PSOE, pues le hace pequeños guiños, no sea que la publicidad institucional pues se vaya a ir por otros derroteros. El caso es que allí se dieron cita, pues ya digo, lo que se llama el socialismo, lo que tituló Nueva Alcarria, como el socialismo alcarreño. El caso es que el señor Bono ya tomó asiento y empezó los prolegómenos. Yo recuerdo, no lo sé, pero entre presentaciones, entre echarse flores unos a otros, entre el presidente de la Fundación Siglo Futuro, después el rector magnífico de la Universidad de Alcalá, más el presidente actual de las Cortes Castellano-Manchegas, el señor Bono en el centro, con todos los focos centrándose él, recibiendo todo tipo de halagos por parte de los otros personajes que había alrededor. Se llevaron prácticamente 45 minutos. Yo dije, me recuerdo que había bajado una libreta para apuntar alguna idea que me fuera surgiendo y poder luego exponerla para ver si había un poco de debate o de coloquio.
Bueno, el caso es que entre flores, entre conversaciones melifluas entre ellos mismos, pues ya presentaron al señor Bono, ya digo, después de 40 minutos, estuve a punto de marcharme porque para escuchar a gente loándose a sí misma, pues la verdad es que no tengo otras cosas mejor que hacer. Bueno, después de las presentaciones tomó la palabra el señor Bono, ¿verdad? Con esa faz que tiene, esa faz folclórica, ese gesto, ¿cómo diríamos? Es un gesto caricaturesco, ¿no? Ese rictus, esa cara alfredolandesca que tiene el señor Bono, esa cara que uno mira y no se la puede tomar nadie en serio, ¿no? Parece mentira. Claro, dentro del estado de partidos pues dorando la píldora a la gente se puede llegar muy alto. El personaje en cuestión, lo estamos viendo. Bueno, el caso es que el señor Bono empezó a hablar de cómo había escrito el libro. Realmente es un libro que se titula Se levanta la sesión, si no creo recordar mal. Es una tercera parte de una especie de, no memoria, sino de diario, con toda una serie de anécdotas sobre sus años mozos, sobre que él había sido siempre un socialista de corazón, que él siempre que nunca iba a cambiar de carne de partido, al contrario que otros habían hecho. Hago un Kit Kat, ¿verdad? Y os digo que, según un librero de Viejo de Madrid, el señor Bono y algunos otros socialistas más están que, bueno, en cuanto sale alguna novedad sobre José Antonio Primo de Rivera, pues la reservan y la devoran con fruición. Esto no se dice, pero bueno, es así. Oye, cada uno en su vida privada pues tiene las aficiones y los gustos de los que luego pues calla en público. Es decir, mienten absolutamente sobre su vida. Pero bueno, la vida privada a mí del señor Bono ni de otros oligarcas no me interesa, no deben ser muy brillantes, por otra parte. Y bueno, pues habló del libro de las batallitas internas en Ferraz, del señor del señor presidente de Chávez, del expresidente de la Junta de Andalucía, que ahora está pringado por los SERE, y toda esa trama de corrupción tan brutal que ha constituido el régimen clientelar andaluz del Partido Socialista Obrero Español. Luego, tranquilos, en otros vídeos hablaré de todos los partidos, de la partidocracia, tengo para todos, a diestra y a siniestra, y para el centro también, para los que se dicen el centro. Bueno, el caso es que después de comentar una serie de anécdotas, yo vi que había gente dormitando, porque la verdad es que el tipo, ¿verdad? Cuando dice con el respeto a la constitución y con el máximo respeto a la corona y toda esa ¿verdad? Esa verborrea que no dice absolutamente nada, pero que nos aturde, que le deja a uno medio estupidizado, bueno, pues parece que ya se deslizaba el acto y que no iba a hablar de cosas que tuvieran cierta entidad y que a mí me suscitaran cierta, cierta reflexión o cierta no sé, predisposición para poder actuar después os digo que generalmente después hay una especie de estos actos en Fundación Siglo Futuro, después hay una especie de coloquio entre el invitado en cuestión y la gente del público, por eso dicen que es un foro de debate, pero ahora os contaré lo que ocurrió. Bueno, el caso es que el señor Bono, yo había visto la presentación de este libro en Haciendo Zapping en televisión y bueno, hablaba sobre todo de dos cosas, que es del poder que acumulan las cúpulas de los partidos, y él habla un poco, pues, diciendo que hay que quitar un poco poder a las cúpulas de los partidos, la partidocracia, y bueno, pues desconcentrarlo un poco, ¿no? Dijéramos que ponerle una dieta al régimen de tanto partidócrata engrosado en sus filas y de tanto partidócrata manejando nuestro presupuesto público. Y luego también había dicho que bueno, que los diputados tampoco tenían tanto poder como creemos. El señor Bono cuenta en un momento dado y dice, no, es que los diputados realmente no tenemos el poder lo tienen las grandes corporaciones, el poder está en los bancos, en las corporaciones, en las grandes corporaciones, las corps, ¿verdad? Sobre todo norteamericanas, etcétera, en lo que llamamos los mercados, los fondos de inversión, etcétera, y que el diputado al fin y al cabo es un tipo que va por allí y que bueno, pues que puede en algún momento decir algo ante las cámaras,
pero que realmente no tiene poder. Esto ya, aquí ya picó el anzuelo, el señor Bono se tendió su propia trampa, porque me dio pie a hacer una reflexión posterior en el coloquio. También dijo que, bueno, al hacer, hizo una declaración, o sea, él mismo se cavó su pozo y se hundió. Dijo que realmente que hay que hacer, que hay que hacer para ser diputado. Dice, pues acérquese usted al que hace las listas, ¿no? Realmente es uno de los puntos básicos de esta corrupta partidocracia que padecemos los españoles. Bien, el caso es que el presidente del Siglo Futuro y yo, que nos conocemos desde hace tiempo, pues ya había habido una serie de miraditas, había mirado al público para ver más o menos qué tipo de gente, yo creo, quería saber qué tipo de gente había acudido aparte de todos estos fans, de todos estos hooligans de cada vez menos y cada vez más mayores, gracias a Dios, o a la providencia, como queramos, o en fin. El caso es que el señor Garrido pues ya se empezó a poner nervioso porque el señor Bono estaba acabando y sabía que algunos queríamos hacerle una serie de preguntas. El caso es que despidió al señor Bono y intentó poner fin inmediatamente al acto diciendo que era, en fin, que se había acabado el acto literario, totalmente apresurado, colorado como un tomate. Yo en ese momento, lógicamente, alcé los brazos y, bueno, el señor presidente de la Fundación Siglo del Futuro no me hacía ni caso. Menos mal que el señor Vicente, se llama el actual rector de, no sé si es Vicente Sanz realmente, tampoco me interesa, el actual rector de la Universidad de Alcalá de Henares, pues señaló al público, me señaló a mí diciendo que había personal, o sea, gente del público que quería hacer alguna intervención o comentar algo de lo que se había dicho en la sala, en el acto de la Fundación Siglo Futuro. Bien, el caso es que el señor Garrido, presidente que dirigía un poco la sesión, pues dijo que no, que eso era un acto literario y que bajo ningún concepto el señor Bono se iba a entretener y que a continuación iba a firmar una serie de libros que estaban allí a la entrada, ¿verdad? Habían puesto a la entrada para que los compraran, ¿no? No sé si algún incauto, creo que sí, unos cuantos incautos mitómanos compraron el libro para que el señor Bono se lo firmara. Bien, el caso es que el señor Bono vio que había gente y sí, ellos en su suficiencia, ¿verdad? Ellos creen que como han llegado a ciertos, dentro de la partitocracia, a ostentar cierto poder o cierto grado de decisión, pues ya poco menos que como en Pentecostés ha bajado el Espíritu Santo y les ha iluminado y se creen que como han ocupado un sillón, pues ya les ha hecho listos. El caso es que el señor Bueno accede a que le haga una serie de preguntas. Yo no me levanto, tampoco quiero llamar mucha atención, pero alzo la voz y le digo dos preguntas. Y os las voy a decir, si no recuerdo mal, os voy a intentar, os las voy a reproducir más o menos. Fueron, señor Bueno, tengo dos preguntas. Señor Bueno me miraba, con ¿verdad? Ese gesto Alfredo Dandesco tan curioso y tan gracioso. Me miraba y digo, señor Bueno, dos preguntas. Digo, si usted dice que los diputados no pinta nada, los diputados no ostentan poder, ¿por qué tenemos que pagar, es decir, que a prácticamente más de 300.000 cargos públicos durante 40 años en España? Es decir, ¿para qué sirven ustedes? Y segunda pregunta enlazada, ya allí empezó a haber un murmullo entre la hinchada, y la segunda pregunta fue, señor Bono, ¿por qué usted insinúa que hemos de cambiar de sistema electoral a un sistema electoral mayoritario, uninominal y de distrito pequeño como tienen en Reino Unido, como tienen en Francia, como tienen en los Estados Unidos de América? Ahora que usted, ¿cómo lo propone usted después de 40 años viviendo del presupuesto público? ¿Por qué es ahora? Qué casualidad que usted, tanto usted como el señor Camps, dije, entre paréntesis, hice el gesto el señor Camps, sí, el de los trajes, ¿por qué ahora que se retiran de la primera línea de la política editan o sacan al mercado libros donde hablan que el sistema proporcional que está llevando a la perdición a España realmente no sirve ya para nada, sino que hay que ir a un sistema parecido al anglosajón, el sistema uninominal mayoritario del que os hablo? En ese momento empezó a haber un murmullo tremendo, el señor Bueno se puso colorado como un tomate, el señor Juan Garrido, presidente de la Fundación Siglo Futuro, intentó cortar el acto y bueno, pues gente, yo vi que había miradas que me miraban con cierto interés, otros que miraban como diciendo, este señor
a qué ha venido aquí, otros diciendo tiene un par de bemoles para lanzarse. Se ve realmente en estos actos, quiero hacer un pequeño inciso, se ve realmente cómo el miedo y el ¿verdad? La coacción por parte del poder ha hecho que los españoles no se sientan em, con total libertad para preguntar, pues desde el alcalde pedáneo de Valdenoches, aquí en Guadalajara, de Yepal aquí en Guadalajara, hasta el jefe del Estado, el mismísimo jefe del Estado. Es decir, si hay somos en teoría una democracia, hay una libertad de expresión, ¿por qué cohibirse cuando uno tiene una duda? Bueno, el caso es que el señor Bono no respondió, no quiso responder, evidentemente. ¿Cómo va a responder a eso? A lo que yo le estaba diciendo, y dijo que él no era como el señor de los trajes, que él era un hombre muy honrado. Me dijo que si acaso yo estaba diciendo que los políticos no tienen que cobrar, es decir, estaba intentando desviar la atención y no centrarse en las dos preguntas, que eran muy sencillas, porque él ha estado 40 años viviendo el sistema proporcional y ahora pregona a los cuatro vientos que España tiene que tener un sistema electoral mayoritario, uninominal por distrito pequeño, como en Reino Unido, Francia o los Estados Unidos. Y segundo, ¿por qué 40 años pagando políticos si no tienen ningún poder de decisión? A todo esto el señor Bellido, que es el exalcalde de Azuqueca de Henares, actual presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, ¿verdad? En el sillón se fue haciendo pequeño y no quiso, claro, es un hombre que está en activo, no se va a poner no se va a exponer a contestarme. El caso es que, lógicamente, ante el insulto a la inteligencia que estaba haciendo el señor Bono, pues yo sonreí sardónicamente. Y fíjense tan católico que es el señor Bono, que presume de su catolicismo, mmm, cayó en dos pecados que no recuerdo ahora, creo que eran siete los pecados capitales. Lo recuerdo de una película que se llama Seven, de Brad Pitt y Morgan Freeman, que es bastante buena. El señor Bono cayó, se puso iracundo y con soberbia me dijo que yo era un maleducado. Claro, ante el insulto a la inteligencia y a que me diga a mí, con ese, con ese cinismo, respondiéndome a lo que yo por otra parte ya sabía, que él no podía responder, pues lógicamente yo exploté en risas. El caso me dijo maleducado y claro, toda la hinchada se puso en pie y creyendo que yo me iba a retrar o que a mí me importa que bueno, prorrumpieron en aplausos ardorosos, se rompían las manos, ¿verdad? Todo el pesebre al carreño, al señor Bono. En ese momento, bueno, yo me senté, sabía que no me iba a contestar y echó el señor Bono balones fuera, empezó a mirarse la hora, los gemelos, colocarse la corbata, pero había otra señora que además había venido con una lista de las en fin, sobre los bienes que declaraba públicamente el señor Bono. Ya sabéis que desde hace unos años los políticos en ejercicio estaban obligados a exponer públicamente pues, la pasta que tienen y el patrimonio que tienen. Esta señora había hecho todo un acopio, eran varias páginas de lo que el señor Bueno, que en teoría solo ha cobrado, bueno, pues de ciertos trabajos, ediciones de libros, etcétera, y del sueldo público, pues tiene. Pero yo insisto, yo ahí no me quiero meter, no desconozco el tema. El caso es que a esta señora tampoco la dejaron hablar. El señor Garrido le dijo a esta señora, que luego estuve hablando con ella, ya os contaré, que en otras ocasiones se la había dejado hablar, pero que esto era un acto literario y que no, es evidente que no querían que hubiera preguntas. La Fundación Siglo Futuro cada vez tiene más miedo a hacer actos con trasfondo político porque saben lo que puede pasar. Bueno, el caso es que se levantó la sesión, como dice el título, y bueno, pues gente pasó, desfiló mirando con miradas, ¿verdad? Como simplemente había hecho dos preguntas que se hacen millones de españoles, pero que debido a la coacción que ejercen ese oligopolio de medios, a lo políticamente correcto, ¿verdad? El poder de esta corrupta oligarquía que nos está destrozando, que ha robado nuestro futuro, ha robado el futuro prácticamente a dos generaciones frustradas y que algún día mmm, esperemos que pacíficamente den un golpe sobre el tablero. Bueno, el caso es que ya le ve anclas y
con un rumor por detrás de las orejas. Bueno, hablé con la señora, me dijo que había sido antigua militante del Partido Socialista Obrero Español y que de obrero y socialista pues ya no tenía nada, que se había borrado al ver cómo operan los partidos en su interior, cómo esas camarillas, cómo se despedazan nosotros, cómo no hay democracia interna. En otro programa hablaremos de la ley de hierro de Robert Mitchell, sobre si en los partidos, en las organizaciones, puede haber democracia o no puede haberla. En el caso de una señora absolutamente desencantada, una señora, bueno, pues ya de cierta edad que no se sentía ya con fuerzas para proclamar lo que oligarcas de este tipo han hecho con nuestra nación y sobre todo con las generaciones, las futuras generaciones, las generaciones actuales, jóvenes generaciones de españoles y futuras generaciones que están por venir. Bueno, os quería contar, ya os digo, esta pequeña anécdota del acto con el tío Pepe aquí en Guadalajara y en un futuro pues ya con el canal YouTube en activo pues os espero, allí hablaremos con absoluta libertad, como os he dicho, de todo, absolutamente todo lo que queráis y bueno, pues os emplazo a ello. Sin más me despido, hasta la próxima, saludos cordiales.